Conceptos de diseño, arquitecturas de referencia y patrones de implantación. El diseño de una arquitectura es el resultado de un conjunto de decisiones de diseño. Dentro de estas decisiones se encuentra la selección de soluciones reutilizables llamadas conceptos de diseño. Este tipo de conceptos busca no reinventar la rueda e incluye a los patrones, tácticas, estilos, frameworks y arquitecturas de referencia. Las arquitecturas de referencia se utilizan para identificar la estructura general de un sistema totalmente nuevo. Y actualmente se pueden utilizar 5 arquitecturas de referencia para englobar la mayoría de las aplicaciones. Estas son la arquitectura de referencia para aplicaciones de escritorio o cliente enriquecido, la arquitectura de referencia para aplicaciones de Internet enriquecido, la arquitectura de referencia para aplicaciones web, la arquitectura de referencia para aplicaciones móviles y la arquitectura de referencia para aplicaciones de servicio. Arquitectura de referencia para aplicaciones web. En las aplicaciones web, el cliente o navegador consume y visualiza los servicios ofrecidos por el servidor y por ende la lógica de este tipo de aplicaciones se concentra en el servidor. En la figura se ven los componentes básicos que forman a las aplicaciones web. Este tipo de aplicaciones pueden ser accedidas desde diferentes navegadores y sistemas operativos y van a requerir de una conexión continua a Internet. Entre las características principales de este tipo de aplicación se listan las siguientes. Una aplicación web se inicia típicamente desde un navegador, que se comunica con un servidor utilizando el protocolo HTTP. La mayor parte de la aplicación reside en el servidor. El cliente o navegador consume y visualiza los servicios ofrecidos por el servidor. En las aplicaciones web, generalmente se encuentran 3 capas: la capa de presentación, la capa de negocios y la capa de datos. Este tipo de aplicaciones tendrán funcionalidad común transversal, como el logueo y la gestión de configuración. Los componentes de este tipo de aplicación son los siguientes. Interfaz de usuario. Responsable de presentar información y recibir la interacción con el usuario. Este componente tendrá diferentes elementos de la interfaz de usuario, como lo son los botones y los campos de texto. Lógica del proceso. Este componente es el responsable de la gestión del flujo de control de casos de uso de la aplicación y es el responsable de la validación de datos, la orquestación de la interacción con la lógica de negocio y la disponibilidad de datos procedentes de la capa de negocio de los componentes de la interfaz de usuario. Fachada. Da lugar a una interfaz simplificada para los componentes de la capa de negocio. Flujo de trabajo. Responsable de la administración de los procesos de negocio, que puede implicar la ejecución de múltiples casos de uso. Lógica de negocios. Responsable de la recuperación y el procesamiento de datos y de aplicar las reglas de negocio a estos datos. Entidades de negocio. Como su nombre lo dice, representa las entidades del dominio del negocio y su lógica asociada. Acceso a los datos. Encapsula mecanismos de persistencia y facilita las operaciones comunes que se utilizan para recuperar y almacenar la información. Agentes de servicios.
Mecanismos de comunicación abstractos para transferir datos a un servicio externo. Además, se incluye la funcionalidad transversal que se ocupa de aspectos de seguridad, comunicación entre capas, gestión de excepciones, entre otros. Arquitectura de referencia para aplicaciones de cliente enriquecido. Son el tipo de aplicación tradicional porque se instalan en nuestro equipo de cómputo. Las aplicaciones de cliente enriquecido nos ofrecen potentes interfaces gráficas y alto rendimiento. Pueden funcionar en todo tipo de escenario, con conexión, sin conexión o con conectividad ocasional. Este tipo de aplicación puede ejecutarse solo en una máquina cliente o conectarse con servicios ofrecidos por un servidor. Las principales características de las aplicaciones de cliente enriquecido son las siguientes. Se instalan y ejecutan en la máquina del usuario. Proporcionan un alto rendimiento y rica experiencia de usuario. Se componen por 3 capas: la capa de presentación, la capa de negocios y la capa de datos. Pueden operar en standalone, conectados o desconectado de Internet. Se clasifican en 2 grupos. Cliente ligero. Consiste en que la lógica de presentación obtiene datos del usuario y los envía a un servidor para su procesamiento. Cliente pesado. Tiene la lógica de negocio y de datos. Se conecta a un servidor de almacenamiento de datos para el intercambio de la información que necesita ser mantenida de forma remota. La gran diferencia con las aplicaciones web es el bloque que funciona como una fuente de datos locales. Los demás componentes funcionan exactamente como se explicaron en las aplicaciones web. Arquitectura de referencia para aplicaciones de Internet enriquecido. Las aplicaciones de Internet enriquecido ofrecen la calidad gráfica de una aplicación de cliente enriquecido y las ventajas de implantación y mantenimiento de una aplicación web. En este tipo de aplicación, parte de la lógica de negocio se pasa al cliente para mejorar la respuesta y reducir la carga en el servidor. Las aplicaciones de Internet enriquecido son multiplataforma y multinavegador, ya que se ejecutan gracias a un plugin en el navegador. Características. Proporcionan una mejor experiencia visual para el usuario con una mejor respuesta a través de la red. Se compone por 3 capas: la capa de presentación, la capa de negocios y la capa de datos. Las aplicaciones de Internet enriquecido ofrecen la calidad gráfica de una aplicación de cliente enriquecido y las ventajas de implantación y mantenimiento de una aplicación web. Parte de la lógica de negocios se pasa al cliente para mejorar la respuesta y reducir la carga en el servidor. Este tipo de aplicación requiere de agregar módulos principalmente en el cliente. Motor de interfaz. Responsable de mostrar elementos de la interfaz de usuario en el interior del contenedor de la ejecución del plugin. Presentación. Responsable de la gestión de la interacción con el usuario. Representa tanto componentes de la interfaz de usuario y componentes de la lógica de procesos de la interfaz de usuario. Procesamiento de negocios. Responsable de la gestión lógica de negocios en el lado cliente.
Del lado del servidor se agregan los siguientes módulos. Interfaces de servicios. El encargado de exponer los servicios que son consumidos por los componentes que se ejecutan en el navegador. Tipos de mensajes. Responsable de la gestión de los tipos de mensajes que se intercambian entre la parte cliente y la parte del servidor de la aplicación. Arquitectura de referencia para aplicaciones móviles. Las aplicaciones para móviles siguen también una arquitectura en capas, muy similar a la arquitectura de referencia de un cliente enriquecido, pero considerando la limitación impuesta por el dispositivo móvil. Este tipo de aplicación tiene que considerar los recursos de hardware del dispositivo y el tamaño de la pantalla, para ofrecer una alta disponibilidad y facilidad de uso. Son aplicaciones diseñadas para ejecutarse sobre dispositivos móviles, como por ejemplo los teléfonos celulares y las tabletas. Las aplicaciones para móviles deben de funcionar en escenarios conectados o desconectados. Las principales características de este tipo de aplicación son las siguientes. Por lo general, trabajan en colaboración con una infraestructura remota. Muchos de los módulos pueden ser opcionales, dependiendo del tipo de cliente. Arquitectura de referencia para aplicaciones de servicios. Este tipo de aplicación se diseña para que otro sistema la utilicen, por lo que ofrecen un conjunto de funcionalidad con un nivel de acoplamiento muy bajo. Para ello, emplean una interfaz basada en mensajes. De esta forma, las características de la comunicación pueden ser acordadas en tiempo de ejecución, lo que permite un desacoplamiento total entre la aplicación que ofrece los servicios y los sistemas que los consumen. Las principales características de las aplicaciones de servicio son las siguientes. Son aplicaciones no interactivas y pensadas para ser utilizadas por sistemas externos. Exponen funcionalidad a través de interfaces públicas, es decir, los servicios. Los servicios pueden ser invocados de manera remota o desde la misma máquina en la que se están ejecutando. La aplicación de servicio se desacopla de los clientes. Patrones de implantación. Los patrones de implantación proporcionan orientación sobre la forma de estructurar el sistema desde un punto de vista físico. El primer paso a realizar en este punto es seleccionar el escenario, y este puede ser no distribuido o distribuido. Escenario no distribuido. Un escenario no distribuido tiene como característica que todos los componentes de los módulos de las diferentes capas se encuentran en un único servidor, excepto la funcionalidad de almacenamiento de datos. En este escenario se debe considerar cómo gestionar múltiples usuarios de forma concurrente y cómo garantizar la seguridad de las capas que residen en el mismo servidor. Debido a que los componentes se comunican de forma local, esto puede mejorar el rendimiento debido a la ausencia de retrasos en la comunicación de red. Sin embargo, el rendimiento puede ser afectado por otros aspectos del sistema, como por ejemplo los conflictos de recursos. Las principales características de este escenario son un sistema de software con diferentes capas se implanta en una sola máquina física.
Las llamadas son locales. Es fácil de implantar. Escenario distribuido. Los componentes de la aplicación residen en niveles físicos separados. Así, los componentes asociados con capas específicas están implantados en niveles diferentes. Este enfoque permite configurar los servidores que alojan las distintas capas con el fin de satisfacer mejor las necesidades de cada una de estas. Por consiguiente, cada nivel ofrece un conjunto independiente de los servicios que pueden ser consumidos por el nivel siguiente o por un cliente. Los niveles se pueden dividir en capas que proporcionan funcionalidades de nivel granular. Las principales características de un escenario distribuido son: las diferentes capas pueden ser divididas en diferentes niveles físicos. Los niveles pueden ser actualizados o sustituidos de forma independiente y de acuerdo a los requisitos del sistema de software. Más niveles promueven la seguridad, porque cada nivel opera dentro de un contexto de seguridad particular. Cada nivel debe esperar una respuesta de un nivel anterior antes de continuar. Patrón N tercios. Dentro de los patrones de implantación se encuentra el patrón N tercios, que rompe un sistema de software en diferentes piezas o niveles que se pueden separar físicamente. Cada tercio es responsable de proporcionar una funcionalidad específica. Patrón 2 tercios. El patrón 2 tercios representa una estructura básica de dos niveles físicos separados, un nivel cliente y un servidor de base de datos, y es la forma más básica de un escenario distribuido. Este tipo de patrón se conecta a un servidor de base de datos para ejecutar varias consultas. Entre las características principales de este patrón se encuentran las siguientes. En un patrón 2 tercios existe una fuerte interacción entre el cliente y el servidor. Existe un acceso rápido a la base de datos. Además, es un patrón fácil de implantar, pero cualquier actualización de software debe desplegarse para todos los clientes. Patrón 3 tercios. En un patrón 3 tercios, el usuario interacciona con una aplicación cliente desplegada físicamente en su máquina. Dicha aplicación cliente se comunica con un servidor de aplicaciones que tendrá embebidas las capas lógicas de negocio y acceso a datos. Finalmente, dicho servidor de aplicaciones accede a un tercer nivel, que es el servidor de base de datos. En una implantación de 3 tercios, la aplicación se implementa en un nivel físico, que es independiente de la que aloja la base de datos, tal como se muestra en la figura. Un patrón 3 tercios se trata de una disposición física muy común para las aplicaciones web. Las características principales de este patrón son: el cliente solo necesita software de cliente ligero, como un navegador, para visualizar el contenido que procede del servidor. El servidor aloja la lógica de presentación, de negocios y de datos. Los niveles pueden ser actualizados o sustituidos de forma independiente y de acuerdo a los requisitos.
Patrón 4/3. En un patrón 4/3, el servidor web y el servidor de aplicaciones se despliegan en diferentes niveles. Esta separación se realiza generalmente para mejorar la seguridad, ya que el servidor web puede residir en una red accesible públicamente, mientras que la aplicación reside en una red protegida. Características. Aumenta la complejidad y el costo de implantación por el número de niveles físicos. Ofrece una mejor seguridad. Aumenta la escalabilidad. Disminuye el rendimiento.